mencionar que en, en la economía de un país, si bien es cierto que estamos hablando de las empresas, ¿verdad? Las empresas son las que generan la producción. Sin embargo, en la economía existen una gama de empresas, una amplia gama de empresas, una gama amplia de unidades productoras, de unidades económicas. Y no solo productoras, ¿verdad? Sino que también consumidoras, como son las familias, empresas y familias. Entonces, las empresas como unidades productoras deben vender el producto al resto de la economía para poder no solo obtener ganancias, sino que para poder funcionar, para poder subsistir. Es entonces a esa función de las empresas, a esa función de vender sus productos, a lo que se denomina oferta. Erróneamente, lo que se conoce en oferta en el ámbito normal, local, una oferta está muy asociada con lo que es una promoción, principalmente. Y entonces es una visión equivocada de lo que es la definición de oferta. Entonces, por oferta se pueden tener varias definiciones. Entonces, es relevante mencionar que las empresas deciden cuánto producir. A ellos les compete tomar esa decisión de cuánto van a producir. Y esa decisión va a estar condicionada al funcionamiento de la economía, las condiciones generales de la economía. No va a ser lo mismo cuánto producir una empresa en una situación normal a producir en una situación de catástrofe nacional, de escasez, etc. Entonces, eso es muy importante. Ahora, como depende de las condiciones generales de la economía, entonces, esa situación va a hacer que la empresa se enfrente a ciertos costes. Entonces, ¿cuáles son esos costes los que van a determinar ese nivel de producción? Bueno, pues tiene que ver con lo que hablábamos de la función de producción, donde los empresarios combinan esos insumos, esa mano de obra, esa tecnología. Entonces, la oferta agregada es ese valor total de producción, ese valor total del producto que las empresas deciden producir, escogen producir para la economía, teniendo en consideración ¿qué? Teniendo en consideración el patrón de precios, el nivel de precios que tiene la economía, teniendo en consideración ¿qué? Teniendo en consideración los salarios, no solo el nivel de precios, sino que también los salarios. Tienen en cuenta en el clima de negocios, tienen en cuenta la coyuntura nacional e internacional, tienen en cuenta el entorno económico. Entonces, es importante mencionar que dentro de esta estructura productiva, los precios y los salarios juegan un papel relevante. Porque las empresas no van a vender a un precio que no les sea rentable, que no les cubra sus costes. Pues bien sabemos que en competencia perfecta el precio es igual al coste marginal, y mientras que en una competencia imperfecta, en el caso específico del monopolio, el precio está determinado por la curva de ingreso marginal cuando es igual al coste marginal. Entonces, es importante los precios para la hora de elegir cuánto se va a producir. Igual los salarios, porque los salarios es el principal coste laboral dentro de la estructura de costes totales de una empresa. Entonces, este concepto de oferta agregada podría parecer sencillo y simple, ¿verdad? Describe para cada nivel de precio la cantidad de producción que las empresas están dispuestas a dar. Pero cuando estamos hablando de producción, nosotros sabemos que en una economía existen muchos bienes y servicios que no son comparables, y de ahí la aplicación de todo un conjunto de técnicas estadísticas y teoría económica para poder hacerlos comparar. Entonces, para poder derivar esta función de oferta, es sin duda que debemos de comenzar a analizar la función de producción. Y por eso era la introducción de la función de producción en los elementos generales de este tema.